Durante la época de la ley seca en Estados Unidos, un mafioso de Chicago llamado Al Capone montó un imperio del crimen que ganaba millones de dólares todos los años. Sus actividades iban desde el contrabando de alcohol, el juego, prostitución y otros actos entonces ilegales. Bienvenidos a Historias Antiguas. En este video te hablaremos del famoso Al Capone, uno de los jefes de la mafia más grandes de la historia, y te contaremos sobre algunos datos que quizás no sabías. Siéntate, relájate y no olvides darle clic al botón de suscribirte para conocer nuevas historias como esta. Número 1. Fue miembro de una banda juvenil. Al Capone nació en 1899 en Nueva York. Era el cuarto de 9 hermanos. Sus padres eran inmigrantes italianos, donde su padre se ganaba la vida siendo barbero. Siendo niño, Capone se juntó con una banda de delincuentes juveniles al abandonar el colegio. Siendo un adolescente, formó parte de una conocida banda de Manhattan, donde trabajaba de portero y camarero en un hostal perteneciente a un mafioso llamado Frankie Yale. Después de casarse, se mudó a Chicago, donde parece ser que dejó malherido a un miembro de una banda rival. También se dice que el motivo de irse fue porque le contrató un mafioso llamado Johnny Torrio, que conocía a Capone desde niños. En Chicago, Torrio tenía ya una red del crimen organizado, por lo que Capone tuvo trabajo nada más al llegar. Número 2. No le gustaba su apodo. Poco antes de irse a Chicago, Capone tuvo una pelea en el hostal en el que trabajaba. Le cortaron la cara después de que lanzara un piropo a una chica haciendo referencia a su trasero. El hermano de la mujer se lo tomó a mal y sacó un cuchillo y cortó al Capone 3 veces en el rostro. Le dejaron unas cicatrices que le quedarían para siempre. Capone intentó justificar estas cicatrices como heridas de guerra, aunque nunca estuvo en el ejército. Cuando ganó relevancia como gángster, la prensa le empezó a llamar cara cortada o Scarface, lo cual odiaba. Sus socios y colaboradores más cercanos no le llamaban nunca de esta manera. Número 3. Capone consiguió que el crimen organizado ganara mucho dinero. Después de llegar a Chicago y empezar a trabajar para Johnny Torrio, el cual a su vez trabajaba para un capo llamado Jim Colosimo, se piensa que fue el propio Torrio el que dio la orden de matar a Colosimo para hacerse con el poder de toda la organización. Cuando Torrio se hizo el jefe máximo del crimen en Chicago, hizo de Capone su mano derecha. En 1925, Torrio fue tiroteado frente a su casa, pero pudo sobrevivir al ataque. Aún así, abandonó Chicago ese mismo año, dejando a Capone para que le reemplazara. Esto hizo que Capone empezara a cambiar ciertos aspectos de cómo funcionaba todo. En poco tiempo se convirtió en uno de los jefes mafiosos más conocidos de América. Con los cambios que hizo su organización, empezó a ganar unos 100 millones de dólares al año mediante varias actividades. En ningún momento daba al aspecto de duro gángster al que había que temer, ya que hablaba mucho con la prensa y era incluso simpático. Llegó a ser toda una celebridad en la prensa y él insistía que solo ofrecía servicios públicos a la gente de Chicago. Aseguraba que la bebida y el juego eran cosas que a todo el mundo le gustaba y daba a la gente lo que quería. Número 4. Nunca fue condenado por ninguna matanza. Aunque frente a la prensa, Al Capone solía ser simpático y comedido, lo cierto era que había que tener cuidado con enfadarle. En 1929 hubo unos asesinatos que se conoció como la masacre de San Valentín. 7 miembros de una banda rival perteneciente a George Bucks Moran fueron puestos en una pared y tiroteados en un aparcamiento. Se piensa que los atacantes fueron al menos 4 hombres vestidos de policías. Esta matanza conmocionó a todo el país, pero las investigaciones no dieron muchos resultados. Se pensaba que la masacre de San Valentín fue ordenada por Al Capone, dada su rivalidad con Moran. Capone estaba en Florida cuando ocurrieron los asesinatos, por lo que tenía una coartada. Aún así, casi todos estaban seguros de que fue él quien dio la orden. Por falta de pruebas, nunca fue acusado de estas muertes y el caso quedó sin resolver. Aún así, Capone se gastó $5,000 en flores para el funeral de los fallecidos en la masacre. Número 5. Los intocables de Elliot Ness y Al Capone. A todos les sonará la película de Los Intocables de Elliot Ness y la lucha que tenían contra el crimen organizado. Debido a varias películas, series y novelas, se le atribuyó a Elliot Ness el haber acabado con Al Capone, aunque no fue del todo cierto. Ness tenía un grupo de hombres que hacían redadas en licorerías clandestinas y otros sitios donde Capone tenía negocios. No aceptaban sobornos, por lo que la prensa les empezó a llamar Los Intocables.
Aunque Elliot Ness y su equipo ayudó a recoger pruebas para acusar a Capone de violar las leyes de prohibición, el gobierno se centró más en la evasión de impuestos. Fue precisamente por este motivo por el que detuvieron a Capone y le condenaron. Elliot Ness dejó el departamento de prohibición para trabajar en seguridad pública como director en Cleveland. Intentó ser alcalde en esta misma ciudad, aunque no lo eligieron. Sus últimos años fueron irónicamente bebiendo alcohol en exceso y murió en 1957 en su casa. Capone, por su lado, había podido evitar la cárcel por muchas de sus actividades. Gracias a los sobornos a policías y políticos pudo ser intocable durante muchos años. Sin embargo, su suerte empezó a cambiar en 1929 cuando fue detenido con un arma en Filadelfia. Esto hizo que le condenaran a 1 año de prisión. Salió de la cárcel antes del año, pero el gobierno ya había puesto sus ojos en esta figura mafiosa. Un mes después de ser liberado, fue nombrado enemigo público número 1. Número 6. El encierro de Capone en Alcatraz. En 1931, Al Capone fue acusado de varios cargos por evasión de impuestos. Intentó llegar a un acuerdo con el Estado, pero los tribunales se negaron en redondo. Estaba claro que le querían encerrar, fuera como fuera. Al final, el acuerdo que le ofrecieron era que se declarara culpable y así reducir su condena. Capone aceptó y fue condenado a 11 años de cárcel y una multa de $50,000. En 1932 empezó su condena y fue llevado a una penitenciaría de Atlanta. 2 años después, Capone y varios presos de su entorno fueron llevados a una prisión que había sido abierta hace poco. Era la cárcel de Alcatraz, localizada en la bahía de San Francisco. Era una prisión de máxima seguridad, especialmente diseñada para presos violentos y peligrosos. Capone no era realmente ninguna de las dos cosas, por lo que se piensa que se le envió a Alcatraz para dar publicidad a esta nueva cárcel recién estrenada. Estando allí, Capone fue diagnosticado con sífilis al poco de haber sido ingresado y empezó a mostrar síntomas de la enfermedad. Tenía demencia y su estado de salud iba a peor. Los médicos usaron un tratamiento contra la malaria, pero solo empeoró su salud. Capone nunca se llegó a recuperar de su enfermedad e incluso cuando salió de la cárcel. Aún así, su retiro fue bastante tranquilo, donde se dedicó a pescar y jugar a las cartas en su mansión de Florida. En los años 40 se le aplicó penicilina para tratar su sífilis, aunque ya era demasiado tarde. En 1947 tuvo un ataque cerebral que se le complicó con una neumonía, lo cual no pudo superar. Número 7. Tenía un salario 2.500 veces más alto que el presidente de Estados Unidos. Según los datos históricos, a principios de los años 30, Al Capone facturó $105 millones al año, lo que a día de hoy serían más de $1.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, el presidente de los Estados Unidos gana $400.000 al año. Número 8. Franklin D. Roosevelt usó el auto de Al Capone. Al ser arrestado, algunos de los objetos más preciados de Al Capone pasaron a manos del Estado, entre ellos un auto con vidrios, a pruebas de balas y una armadura de hierro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt lo usó por seguridad luego de varios intentos de asesinato. El gobierno no tenía permitido gastar tanto en un auto, pero encontraron ese en un depósito y lo arreglaron para que volviera a usarse. Así pues, es como este personaje tan pintoresco y en apariencia inofensivo fue una de las máximas figuras del crimen en los Estados Unidos, llegando a ser retratado en películas y ganarse un lugar en la historia del país. Esto ha sido todo. Si te ha gustado el video, déjanos tu like y comenta alguna otra curiosidad que conozcas sobre este mafioso de actitudes caritativas que dominó la mafia durante varios años. Te estaremos leyendo, pero por lo pronto nos despedimos.